Esta fiesta de San José, fiesta de invierno de la Llagosta, es una buena ocasión para hacer otra edición de los paseos que conocemos como Mateu Bartalot. En esta ocasión, el paseo lo titulamos De la anécdota a la historia, y es que presentaremos dos casos que en sí podrían considerarse anecdóticos, pero que analizados cada uno nos entronca con la historia general y nos permite ver ese momento importante de la evolución de la Llagosta. Hemos dicho que son dos, empezaremos por orden cronológico. En el primero iremos a la masía de Can Perejil, que se encuentra en uno de los extremos del pueblo, junto a Mollet, y el otro, que lo tenemos aquí más cerca, puesto que desde este parque popular nos lo vemos aquí junto a la estación, es la empresa Hebrón, la fábrica química de la Hebrón. Pues acompañadme y disfrutaremos, creo que disfrutaremos de unos datos interesantes. Pues ya estamos junto a la masía de Can Perejil, en el extremo norte de la Llagosta, a unos pasos territorio de Mollet, a unos pasos hacia el oeste Santa Perpetua. Esta masía, estamos junto al antiguo Camino Real, después carretera de Vic, que justo pasa tocando la casa. ¿Qué podemos ver desde aquí? Pues la última tierra cultivada de la Llagosta. Está junto a la carretera que lleva a Caldas. Y desde aquí podemos ver el talud que está formado por la vía del tren. El talud que ha cortado el Camino Real, carretera de Vic, que nos llevaría desde esta masía hasta el ambulatorio. Si miramos la casa, veremos que es con mucho la masía más grande de todas las que ha habido en la Llagosta. Recordemos que Can Baqué ha sido doblada en tamaño. Esta ya originalmente es grande, es completamente cuadrada, y además, si miramos los materiales, vemos que es de ladrillo cocido y también con algunas piedras de esquistos. Ya es una casa de finales del siglo XIX y está hecha por la familia que adquirió la propiedad como masía, de la que luego hablaremos. Bien, justo estamos en el Camino Real y junto a la puerta de entrada de lo que era la masía, que está cercada. Este Camino Real, luego en imágenes se podrá ver que está cortado por la mitad, puesto que Santa Perpetua, porque esta era la frontera con Santa Perpetua, cogió su parte y hizo una pared para utilizarla como aparcamientos y pruebas de circulación. Vemos en esta masía la orientación. Estamos viendo la parte sur, como todas las masías en Cataluña, está enfocada hacia el sur. Por eso vemos debajo de las golfas, vemos el gnomo del reloj de sol. En la parte contraria a esta, las puertas son más grandes porque era para que entrara maquinaria, si la hubiera, o carros y ganadería. Y justo delante está la era embaldosada, un espacio redondo donde
se terminaba el último proceso de la cosecha. Este es el lado este de la masía, y si miramos la forma de ventanas del piso principal, ventanales grandes, seguramente de vivienda, y la parte de abajo estas puertas grandes para las herramientas de agricultura. La pared nos da tres tipos de materiales: canto rodado, ladrillo cocido y esquistos, que provienen del río La Riera, la montaña de la Sierra Marina y la fabricación de ladrillos. Esta masía aparece en la construcción a finales del siglo XIX, pero la propiedad aparece a mediados del siglo XIX. En realidad, para entender bien esto, es un fenómeno complejo, hemos de decir que este territorio de la Llagosta, San Fos, Martorellas y parte de Santa Perpetua pertenecía a los monjes cartujos de la Conrería, de la Cartuja de Montealegre de Tiana. Cuando se llegó al año 1835 se exclaustró a los frailes y se les quitaron las propiedades y el Estado las vendió. Y entonces el propietario cambió de manos. ¿Quién adquirió esto? La familia Gil, en Perejil. Cuando esta propiedad cambió de manos de los monjes a la familia Gil, tendríamos que ver qué estaba pasando en la Llagosta. No había barrio, no había más que con esta 4 masías. No había vía de ferrocarril porque nacería unos años después. ¿Qué teníamos entonces? El tramo de la vía romana que iba de Barcelona a Granollers y las masías. Esta todavía en proceso de construcción. Bien, la propiedad pasó del Estado a la familia Gil, pero quizás no la comprara, sino que en aquella época, que era la época en que llegó el vapor a Barcelona, la época de las guerras carlistas, en aquel movimiento de cosas es que apareció todo esto. Y la familia Gil, que eran comerciantes de vino, un constructor de la zona de Tarragona, se hizo rico y sus hijos se hicieron banqueros y prestaron dinero al Estado, y el Estado les devolvió lo que le habían prestado en territorio, y por eso este territorio pasó a manos de Perejil, igual que en la zona de Poblet el castillo de Riudabella está en las mismas manos por la misma razón: compensación de préstamos. Esta familia Perejil, en principio no nos explicaríamos quiénes son, simplemente que eran mercaderes ricos, pero eran navieros, era una de las grandes fortunas de Cataluña, y el más conocido quizás sea el tercer hermano de Pedro, de Perejil. Se llamaba Pau, y si os comento que Pau dio 3 millones de pesetas, de aquella peseta que acababa de nacer en aquel entonces, para que se compraran los terrenos para construir el Hospital de San Pablo, Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo por Pau. Y la imagen de este señor
tenemos fácil verla. Si visitamos el Hospital de San Pablo, en la puerta principal, hay un busto, y en ese busto aparece la cabeza de Pau Gil, hermano de Pere Gil. Y debido a este primer propietario, es que la masía conserva ese nombre y con este nombre lo conocemos. Bien, desde este lugar vemos una imagen completa de lo que es la masía Pere Gil, y destaca encima en el tejado una espadaña en la que hemos de adivinar una campana, que no está. La campana que servía como un medio de comunicación en todo el campo cuando ni teléfono ni megáfonos existían, ni electricidad, que aquí llegó más tarde, a principios del siglo XX. Este territorio hemos dicho que pertenecía a los cartujos. La Orden de los Cartujos adquirió todos estos territorios que antes he señalado en el año 1515. Construyeron su cartuja en la zona de Tiana hasta que estuvieron hasta 1835 que se lo quitaron. Y en concreto este terreno, que está junto con el de Mogoda, fue dado a prestamistas. Pere Gil consiguió esto, y la zona de Mogoda un tal Josep Safón. Aquest Safón luego se lo vendió al marqués de Comillas, que es el que tenía la propiedad hasta la época de la guerra. Esta propiedad, que en concreto cuando nació pasó a la familia Pere Gil, hoy es propiedad de Núñez y Navarro. No queda en todo este territorio más espacio agrícola que este que vemos a nuestro lado, y la masía ya deja de tener la función de masía que tenía. Y de esta manera damos por terminada la visita a esta estructura y nos pasaremos a la segunda, que está ya dentro del casco urbano. Estamos al lado de la empresa Hebrón, una de las fábricas pioneras que se instalaron en la Llagosta. Justo cuando empezaba la industrialización de la Llagosta, cuando el pueblo iba dejando atrás la agricultura y estaba entrando en la historia. Estamos hablando de principios de la década de los 60. En concreto, esta empresa química, la familia Desvalls, fundaron una en el Valle Hebrón, en el 58. Pero cuando quisieron ampliarla, el alcalde de Barcelona, señor Porcioles, les dijo que aquello no estaba bien, no interesaba. Y como era el momento en que la Llagosta abría la actividad industrial, vinieron aquí y se instalaron aquí en el 81. Esta empresa ha estado funcionando desde entonces. De hecho, es la única que queda de aquella primera época, pero la propiedad ya ha pasado de manos. Ahora, desde el año 80 y creo que el 88 o 89 pasó a manos japonesas. Nos podíamos preguntar por qué este nombre, y este nombre tiene su explicación. La familia que tenía la empresa en Valle Hebrón quiso recordar aquella primera empresa con el nombre puesto en la Llagosta, y es de esa forma que aparece aquí. Y ahora, sabiendo en qué época aparece, nos hemos de preguntar, ¿y cómo era la Llagosta entonces? Pues justo era la época en el inicio de la transformación de agricultura a industria.
es la época del 600, 1958, es la época de la industrialización de la Llagosta y de la zona, es la época de crecimiento rápido de la Llagosta. Recordemos que en ese año eran 1780 y algún habitantes los que había en la Llagosta, y hoy ya hemos pasado a casi 14.000. En aquella, ese crecimiento rápido y ese cambio es el que nos ha dado la fisonomía que la Llagosta tiene ahora: ciudad industrial, próxima a Barcelona, populosa, etcétera, etcétera. Pero nos preguntaríamos, bien, ¿y estos que montaron esta fábrica aquí, la familia Desvalls, quiénes son? Pues seguramente todos tendrían algún conocimiento de esta familia si les comento lo siguiente. Primero, es una familia de rango abolengo dentro de la nobleza catalana, desde la Edad Media. Pero todo el mundo habrá visto en Vallebron, donde está el laberinto, el Parque del Laberinto y una casa por donde se entra al jardín. Pues esta era la propiedad de los Desvalls. Los Desvalls, marqueses, condes, varios títulos sumados al unirse con diferentes familias, se dedicaron más tarde al negocio vinícola, y en concreto en la zona de Villadellops tienen la bodega que hoy dirige Marcelo Desvalls, hijo del fundador de esta empresa. Y justo ahí en Villadellops está el archivo de la familia, un lugar con documentos desde el siglo IX hasta el siglo XX. Os sigue una fuente de información extraordinaria. Pues esto es lo que rodea al nacimiento de la fábrica de Hebrón y las circunstancias que nos dan a conocer cómo era la Llagosta y cómo es. Dicho esto, ahora aquí junto a la estación de la Llagosta daríamos por concluida este paseo virtual, que espero les haya gustado, pero terminaría diciendo, como empecé, unos dos hechos que son en principio anecdóticos, nos van entroncando con la historia general de España, de Cataluña y mundial. Así es que, esperando que os guste este reportaje, me despido de todos vosotros.